Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios. El día de hoy sobre cálculo vectorial. El tema es producto cruz. El enunciado es el siguiente. Calcular U cruz B y comprobar que es ortogonal tanto a U como a V. Para dos incisos. En el inciso A, U y V son vectores cuyos componentes son enteras. En el inciso B, el vector U tiene componentes fraccionadas, el vector B enteras. Bueno, el producto cruz de vectores, también conocido como producto vectorial, es una operación exclusiva de estos entes matemáticos, cuyo resultado es una cantidad vectorial, cuya dimensión es la misma que sus factores vectores. Se tienen dos formas para calcular dicho producto. La primera es en términos de las componentes de los vectores, como es el caso en este ejercicio. Es decir, de las coordenadas de su punto final o punta, que son estas componentes. Y la segunda depende de la magnitud o longitud de los vectores y del ángulo que hay entre ellos. Esta forma es más elaborada y es útil si se tiene como información dicho ángulo. En estos ejercicios solamente se conocen las componentes de los vectores, por lo cual es más directo hallar el producto vectorial. Vamos a ello. En el inciso A, debemos calcular el producto cruz de U y V. Leyéndose U cruz V, no U por V. U cruz V. Bien. Vamos a hacerlo a través de un determinante de tercer orden, cuyas filas van a ser, la primera siempre es fija y representa los vectores unitarios en las diferentes direcciones X y Z. X cachucha, Y cachucha, Z cachucha. Bien. La segunda fila deben ser las componentes del vector U, del primer vector en el producto cruz. En ese orden, X, Y, Z, se refiere a su componente X, en este caso es 2, componente Y de U es 3, y componente Z es 0. Por último, la fila 3 deben ser las componentes del vector V, en el orden X, Y, Z. Por lo tanto, debe ser, tal como está aquí, 1, 0, 5. Sin separar por comas. Simplemente se deja un espacio, ya que es un determinante de tercer orden. Este determinante de tercer orden se va a resolver por el desarrollo de cofactores, que es algo muy sencillo. Para esto, voy a poner aquí signos. Al X cachucha le va a corresponder un signo positivo, al Y cachucha le va a corresponder un signo negativo y al Z cachucha signo positivo. Estos signos se van alternando. Si tuviéramos un determinante más grande, entonces los signos continúan más, menos y así hasta terminar. En esos casos conviene hacerlo por otro método, el cálculo determinante. Seguramente lo abordaré en álgebra lineal. De momento solamente interesa calcular este producto cruz con este determinante de tercer orden. Continuamos. Desarrollo por cofactores. Inicio por X cachucha. Por lo tanto, bloqueo su columna y su fila. Bien. Me queda simplemente este arreglo de 4 números. Esto va a ser un nuevo determinante. Entonces quedaría X cachucha positivo. Bien. Multiplicado por el determinante que resulta de bloquear fila y columna de X cachucha. Ese arreglo es 3, 0, 0, 5. Cierro. Sigue menos Y cachucha. Bloqueo la fila y la columna de Y cachucha, quedándome estos 4 números. Bien. Entonces, sería aquí determinante de 2, 0, 1, 5. Más Z cachucha con el signo correcto. Bloqueo
fila y columna de Z cachucha y me quedan estos 4 números. Esos 4 números van en un nuevo determinante de segundo orden. 2, 3, 1, 0. Cierro. El cálculo de estos determinantes de orden 2 es inmediato. Esta diagonal se le asigna un más, la diagonal secundaria un menos y así a las demás. Más, menos, más, menos. Entonces, cuidado que afuera hay vectores. X cachucha. Multiplico los elementos de la diagonal por el signo de esta. 3 por 5 por más, pues me da más 15. 0 por 0 por menos es 0, no importa el signo, es nulo. Menos y cachucha, paréntesis, multiplico los elementos de la diagonal por el signo de esta. 2 por 5 por más es 10. La siguiente, no importa el producto, hay un factor 0 y entonces me da 0. Más Z cachucha, multiplico elementos de la diagonal, me doy cuenta que aquí hay un factor 0, por lo tanto el producto es nulo. Y en la segunda diagonal me da 1 por 3 por menos, es menos 3. Bien, simplifico, quito esos paréntesis, o bueno, las operaciones internas, quedando de esta forma. Por 10 más Z cachucha por menos 3. Lo puedo expresar en componentes X, Y, Z o en términos de los vectores unitarios X, Y, Z cachucha. Voy a escribirlos en términos de componentes. Componente X es 15 positivo. Componente Y, cuidado, es 10, pero afuera hay un menos, por lo tanto sería menos 10. Y componente Z, afuera hay un más, adentro hay un menos 3, el signo que gana es el menos. Y este es el resultado de este producto cruz. Observamos que es un vector de 3 componentes, igual que los vectores U y V. A este vector resultante le voy a llamar vector C, para simplificar la comprobación de que este es perpendicular o bien ortogonal tanto a U como al vector V. Le voy a llamar a este vector W. Bien, así lo defino. Entonces, para ver que este vector resultante del cruz de U y V sea perpendicular a estos, se debe calcular el producto punto de vectores. Si el producto punto de estos dos vectores U, W y V con W es 0, significa que los vectores U y W son mutuamente perpendiculares. Lo mismo para V y W. En el caso que ese producto punto sea diferente de 0, significa que los vectores no son ortogonales. Forman un ángulo que se puede calcular, pero no es 90 grados. Vamos a ver qué pasa. Bien, voy a ponerle aquí comprobación, porque vamos a corroborar que en efecto W es perpendicular o bien ortogonal a U y a V. Primera parte, parte 1. Calculemos W punto el vector U. Como solamente tengo las componentes, voy a utilizar la versión componentes del producto punto. Primero el vector W, ya que es el primero que aparece, sería 15, menos 10, menos 3. Producto punto con U, el cual es 2, 3, 0. ¿Cómo realizo el producto punto de vectores? Ya lo hemos visto en otro video. Componente a componente. Multiplico estos dos. 15 por 2, pues me da 30. Bien. Después componente segunda. El producto de estos es menos 10 por más 3, te da menos 30. Y finalmente Z con Z, 3 por 0, negativo, es 0. El resultado de esto te da 0. Como el producto punto es 0, significa que el vector W es perpendicular al vector U. Bien, cumpliéndose en efecto esta propiedad del producto cruz. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es la comprobación de W, producto punto con V. Sustituyo, W es este vector, producto punto con V.
el cual es 1,0,5. Realizo producto punto componente a componente. X por X, esto te da más 15. Bien. Y con Y, menos 10 por 0, eso te da 0. Positivo o negativo no importa, ya que es 0. Menos 3 por más 5, esto te da menos 15. La suma algebraica de estos términos es 0 y por lo tanto vemos que, en efecto, como el producto punto es 0, significa que el vector W es perpendicular al vector V, cumpliéndose o bien corroborándose que en efecto W, resultante del producto cruz de U y V, es perpendicular simultáneamente tanto a U como al vector V. Esto lo podemos apreciar en una gráfica. La gráfica, aquí se muestra una gráfica de los tres vectores. Aquí el vector en rojo es el vector, déjenme ver, es el vector U. Lo voy a poner así. Este es el vector U. El vector en azul es el vector V. El vector en color negro es el vector W. Y W es equivalente a U cruz V. Bien. Como el ángulo resultó ser de 90 grados, ese ángulo es el que hay entre el vector W, es decir, la flecha negra y la flecha roja. Bien. Este ángulo de aquí es 90 grados. Lo corroboramos con el producto punto de los vectores. Es la primera parte, es esta de aquí. El otro ángulo entre el vector negro o bien W y el vector azul o bien V también es de 90 grados. Si tú lo puedes medir geométricamente, este ángulo también es 90 grados. El vector U y el vector V no necesariamente forman 90 grados entre ellos. Se puede calcular ese ángulo, pero no es de mi interés de momento. ¿Bien? Bueno, esto fue lo primero. El segundo es muy sencillo, es parecido, pero aquí observemos que el vector U está escrito en, los dos vectores U y V están escritos en términos de los vectores unitarios X, Y, Z, cachucha. Lo más conveniente aquí es expresarlos en notación de triadas o bien coordenadas del punto final de estos vectores, que ya lo hemos visto en otro video. Entonces, lo voy a hacer aquí abajo. El primer vector, U, inciso B, es componente X del vector U, es decir, lo que acompaña al X cachucha sería un medio. Componente Y, un tercio. Componente Z, un cuarto. El vector V, tiene componentes enteras, que es 1,2, menos 3. Vemos que hay fracciones. Si lo dejo así, lo puedo trabajar, pero la desventaja que presenta este vector U es que en el cálculo del determinante de tercer orden vamos a tener fracciones en todos lados. Entonces, me es mucho más sencillo trabajar con números enteros, como lo hicimos aquí en el inciso A. Aquí todo fue entero y fue muy rápido de ejecutar. Entonces, voy a hacer algo aquí. Voy a extraer el mínimo común múltiplo de los denominadores de estas componentes. El mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 se calcula haciendo la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, y el primer factor que se repita en las tres tablas es el mínimo común múltiplo, que en este caso es 12. Ese 12 lo voy a extraer como un 12 divisor, ya que está es el mínimo común múltiplo de los denominadores de estos componentes. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Bueno, este 2 lo convertí en 12. ¿Por cuánto multiplico 2 para convertirlo en 12? Pues por 6. Si multiplico 6 arriba y 6 abajo, arriba me quedaría 6 por 1, 6. Y abajo 6 por 2, 12. Sin embargo, este 12 es este de aquí y por lo tanto ya no debe ir dentro del vector.
Bien, solamente su numerador. Componente Y. Aquí arriba tengo 1 y abajo 3. Me fijo en el denominador, se convirtió en 12. ¿Por cuánto multiplico este 3 para hacerlo 12? Pues en este caso por 4. Por 4 arriba y por 4 abajo. El 4 que multiplica este 3 es este 12 que ya salió. Entonces solamente queda el 4 por 1 del numerador, que es este de aquí. Bien. Y finalmente, un cuarto, ¿en qué se va a convertir? Pues en 3, ya que si yo multiplico por 3 tercios esta fracción, tendría 3 sobre 12, pero el sobre 12 ya salió y me queda el 3 numerador. Bien, entonces lo que sigue es formar el determinante para el cálculo del producto cruz. U cruz V. Se hace el arreglo X, Y, Z cachucha. La primera fila, esta es intocable. Siempre va a tener esta, siempre es la primera. La segunda fila debe ser el vector U. En este caso, observemos, voy a hacer esto. Voy a resaltar en azul el factor 1/12. ¿Bien? 1/12 por 6. La componente Y es 1/12 por 4. No me conviene multiplicarlos y 1/12 por 3, ya que si los multiplico, voy a recuperar el 1/2 y el 1/3 y el 1/4, ya lo que no quiero en el cálculo del determinante. Finalmente, la fila 3 son las componentes X y Z del vector V. 1, 2, menos 3. 1, 2, menos 3. Bien. No olvidemos los signos. Más, menos, más. En la fila 2 hay una fracción que se repite en todas las entradas. Por propiedades de los determinantes, sucede que tú puedes tomar ese factor común y expulsarlo del determinante. Como se repite una sola vez, cuando se repite en una sola fila, entonces va a salir de la siguiente forma. Sería como 1 entre 12, ¿bien? ¿Y qué va a quedar dentro del determinante? Va a quedar lo mismo. La fila 1 no va a cambiar. X, Y, Z cachucha, con los signos que le corresponden. La fila 3 tampoco va a cambiar, ya que de aquí no se extrajo ningún factor común, pero la fila 2 es la que va a cambiar, ya que de ahí se obtuvo el factor común 1 entre 12. ¿Qué componentes me quedaron? Pues simplemente 6, 4 y 3. Bien, entonces ya puedo calcular fácilmente este determinante con números enteros, tomando en cuenta que a ese determinante lo multiplica la fracción 1 entre 12. Entonces, 1 entre 12, que multiplica lo siguiente. X cachucha más X cachucha, que multiplica bloqueo, fila y columna de X cachucha, me queda este determinante de segundo orden. Entonces, voy a quitar aquí este paréntesis, quedaría 4, 3, 2, menos 3. Bien, continúo. Y cachucha, negativo, menos Y cachucha, determinante de segundo orden, bloqueo la fila y la columna de Y cachucha, me queda 6, 1, 3 menos 3, como nuevo determinante de segundo orden. 6, 1, 3 menos 3. Más Z cachucha, determinante de segundo orden, el cual resulta de bloquear fila y columna de Z cachucha. Bien, quedando entonces 6, 4, 1, 2. Determinante de segundo orden es muy fácil de calcular con estos diagonales y sus signos. Estas diagonales son primaria y secundaria con signo más y negativo respectivamente. Bien, afuera hay 1 entre 12, no lo olvidemos. Entonces quedaría X cachucha, voy a omitir el signo positivo y multiplica 4 por menos 3 por más, pues te da menos 12. 3 por 2 por menos es menos 6. Cierro. Menos Y cachucha. 6 por menos 3 por más es menos 18. 1 por 3 por menos es menos 3. Y por último, más Z cachucha, que multiplica 6 por 2 por más es 12
1 por 4 por menos es menos 4. Y cierro. Simplifico estas cuentitas. Quedaría 1 entre 12, que multiplica a menos 12 menos 6 es menos 18 x cachucha. Bien. Menos 18 menos 3 es menos 21. Por menos y cachucha se vuelve más 21. Y cachucha. Bien. Y 12 menos 4 es más 8. Por z cachucha quedaría más 8 z cachucha. Cierro. No he terminado, ya que debo distribuir este doceavo en cada vector unitario. Alternativamente, puedo hacer lo siguiente. Escribo el factor común entre 12 y el vector que está dentro de este corchete lo escribo en componentes. Componente X es menos 18, sin la X. Componente Y es más 21 y componente Z es más 8. Y hemos terminado. Este sería mi vector resultante del producto cruz, al cual le voy a llamar vector W. Bien. Este vector W debe ser perpendicular tanto a U como al vector V. Para comprobarlo, se debe realizar el producto punto de estos vectores. Voy a tomarlo así como fracciones, ya que me va a facilitar el cálculo. Escribo aquí comprobación, parte 1, producto punto de W con U. El vector W es 1 entre 12 menos 18,21,8 punto el vector U. El vector U escrito como forma factorizada es 1 entre 12, una coma, y aquí era 6,4,3. Bien. Estos numeritos se multiplican. 1 entre 12 por 1 entre 12 le da 1 entre 144. Que multiplica ¿a quién? Componente a componente. Componente X por componente X. 18 negativo por 6 te da menos 108. Componente Y por componente Y. 21 por más 4 te da más 84. Y componente Z por componente Z. 8 por 3 te da 24. La suma de este paréntesis te da 0. Por esa fracción sigue siendo 0. El producto punto de los vectores W y U es 0. ¿Qué significa esto? Significa que el vector W es perpendicular al vector U, lo que se quería comprobar. Bien, la segunda parte de esta comprobación es hacer el producto punto del vector W con el vector V. Escribo el vector W, 1 entre 12, menos 18,21,8, producto punto con V. El vector V tiene componentes enteras, entonces es 1, 2, menos 3. Este 1 entre 12 no le hacemos nada, quedaría igual. Y aquí adentro voy a escribir lo que resulte del producto punto de estos dos vectores. Recordemos que el producto punto es un escalar. Menos 18 por 1 es menos 18. Componente Y por componente Y, 21 por 2 es más 42. Y componente Z por componente Z, 8 por menos 3 es menos 24. La suma algebraica de estos números del paréntesis es 0. Por el 1 entre 12 de afuera te da 0 también. ¿Qué significa esto? Pues que el producto punto es 0, significa que el vector U es perpendicular al vector V, lo cual era de esperarse. Bien, lo podemos ver en una gráfica. Aquí la tengo. La gráfica en este caso es esta. Aquí el vector en color. El vector en color rojo es el vector U, nuevamente. Lo voy a escribir. Este es U. El vector azul es V. Y el vector en color negro, ese es W, que es igual al producto cruz de U con V. Bien. Bueno,
Aquí el ángulo entre U y V, es decir, este de aquí, es 90 grados. Y el ángulo entre W y V, que es el vector negro y el vector azul, también es de 90 grados. Los vectores U y V no necesariamente forman un ángulo de 90 grados, eso no importa. Pero aquí lo relevante es que el vector que resulta del producto cruz de estos dos es perpendicular simultáneamente a ambos. ¿Bien? Esa es una propiedad del producto cruz de vectores bastante útil en física. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero te haya gustado. Hasta pronto.